Muy bien. Estamos trabajando la segunda parte para poder explicarles acerca de nuestro propósito de aprendizaje. La segunda parte tiene que ver con la planificación. Planificamos la escritura de un texto instructivo, en este caso, de una infografía. Veamos cómo vamos a hacer la planificación teniendo como base los ejemplos y la estructura de la infografía. Dijimos que la infografía tiene características. Presenta elementos visuales, la información se presenta de manera ágil y entretenida. Incorpora textos breves que permiten entender aquello que la imagen no muestra. Al igual que la noticia, va a responder a las preguntas de qué trata, quién, quiénes participan, cuándo, dónde y cómo. Da a conocer la información sobre el tema siguiendo un orden secuencial. Tenemos entonces como elementos el titular, la imagen, el texto escrito, los signos, símbolos e iconos, la fuente y el crédito. Veamos algunos ejemplos. Tenemos aquí como título 10 consejos para convertirte en un profesor inolvidable. Debajo del título podemos observar que tenemos el siguiente texto. Conseguir ese efecto en tus alumnos no es sencillo, pero hay algunas claves que pueden ayudarte a marcar la diferencia, despertar su motivación y ayudarles a amar el conocimiento y disfrutar con el aprendizaje. Te damos 10 consejos para conseguirlo. Esta infografía tiene una imagen central y tenemos un texto que está acompañado por unas imágenes, por unos símbolos, por unos iconos, ¿verdad? Tenemos aquí entonces una columna y tenemos aquí otra columna. Cada uno de estos textos está acompañado por un gráfico o por un símbolo o icono. ¿Qué más? Tengo aquí la parte del crédito, quién es, ¿no?, la persona o la organización que ha hecho la infografía y el autor. Muy bien. Puedo observar también que cada uno de estos aspectos, de estos recuadros, por ejemplo, utiliza un determinado color. Veamos el siguiente ejemplo. 6 hábitos saludables para practicar a diario. Y está dividido también en secciones. Dedica 30 minutos a hacer ejercicio y la imagen, en este caso que se relaciona con ejercicio, son las zapatillas. Por deducción podemos decir que se utilizan generalmente las zapatillas para caminar, para trotar. Duerme al menos 7 horas diarias y está relacionado con el cronómetro, el reloj. Come 5 piezas de frutas y tenemos aquí una manzana. Bebe agua en abundancia. Mantén el cerebro activo, ¿no?, por medio del estudio, de la información. Evita el tabaco y el alcohol y la cafeína. Prohibido. Y vemos acá una imagen que refuerza la idea de que de hacer ejercicio. Quien promueve, en este caso, esta infografía es el Hospital Provisa, ¿no?, que son los autores los que promueven esta infografía de los 6 hábitos saludables para practicar a diario. Entonces puedes observar que la infografía, ambas las que hemos observado, cumplen pues con las características y los elementos
que se indican en esta parte. Tiene el titular, tiene la imagen, tiene el texto escrito, tiene símbolos e iconos, está presente la fuente y está presente el crédito. ¿Tiene características? Sí. Están los elementos visuales, la información está de manera ágil, entretenida, incorpora textos breves que permiten entender aquello que la imagen no muestra. Al igual que la noticia, pues va respondiendo a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde y cómo, ¿no? Da a conocer la información sobre el tema siguiendo un orden secuencial. Ambas infografías están dirigidas a un destinatario y les está guiando, les está dando consejos para que estas personas hagan algo, ¿no? Logren hacer algo. Entonces, podemos decir que estas infografías podemos considerarlas como un texto instructivo, porque está dando recomendaciones y tengo aquí los verbos en modo imperativo, ¿no? Acostúmbrales a pensar, enséñales, despierta su curiosidad, ¿no? Descúbreles un libro, transmíteles valores, ¿no? Entonces, están utilizando verbos en modo imperativo. De la misma manera, para esta segunda infografía, dedica 30 minutos a hacer ejercicio. Dedica, tú, duerme, tú, come, tú, ¿no? Está en modo imperativo, en modo de orden, de consejo. Ya que hemos revisado dos ejemplos de infografías con temas distintos, vamos a ver nuevamente y recordar nuestro propósito de aprendizaje de esta segunda parte. Planificamos la escritura de un texto instructivo. Dijimos que vamos a elaborar una infografía. Recordemos, por favor, cuál es el tema que no debo de perder de vista, que es, vamos a escribir consejos sobre cómo sobrellevar el aislamiento en casa, consejos para adolescentes. ¿De dónde vamos a sacar la información, jóvenes? Vamos a retomar y vamos a revisar nuevamente este primer texto que tenemos aquí. ¿Te resulta difícil pasar tiempo con tu familia en casa? Y de estos dos textos que tenemos acá, mi agenda, ¿no? Cómo elaborar una agenda para poder crear una rutina para cada día de la semana y cómo crear tu plan de cuidado. Entonces, ya tenemos información que tú la vas a revisar para que puedas cumplir con el propósito de aprendizaje. Vamos a planificar, pues, la escritura de un texto instructivo. Escribiremos consejos cómo sobrellevar el aislamiento en casa, consejos para adolescentes. Entonces te presentamos aquí la guía de planificación. ¿Qué escribiré? Una infografía. ¿Acerca de qué tema escribiré? Acerca de consejos que vamos a dar a los adolescentes para, ¿no? ¿Para qué escribiré? Para que ellos puedan, ¿qué? Sobrellevar esta cuarentena, este aislamiento social de manera adecuada, saludable. ¿Para quiénes voy a escribir? Para los adolescentes. ¿Qué tipo de registro utilizaré? Formal, ¿no? ¿Qué elementos tendrá la infografía? ¿De dónde voy a sacar los elementos? Recuerda que los elementos los tenemos aquí. Elementos. ¿Qué elementos va a tener? Titular, imagen, texto, signos, fuente y crédito. Esos son los elementos que debe de tener tu infografía. Muy bien. Fuente de la información a consultar. Ya lo he escrito, ya lo tienes aquí. ¿Qué información voy a seleccionar para la infografía?
tienes 3 textos para leer, 3 hojas para leer y de ahí vas a colocar cuál es la información que vas a seleccionar. Ahora, elaboras el plan de escritura de la infografía. Tu posible título. Lo vas a escribir aquí. ¿Cuáles son los subtemas a desarrollar? He colocado aquí 3 subtemas. Tú puedes elegir trabajar con 2 subtemas o puedes trabajar con 3. Elementos y su ubicación. ¿Qué elementos vas a utilizar y dónde los vas a ubicar? El uso del color. ¿Qué colores vas a utilizar? ¿No? Aquí, elabora el bosquejo de la infografía. Selecciona, dice, el modelo que más se acomode a tu trabajo. Te proponemos 2 modelos. Tú vas a elegir con cuál trabajar. Puede ser este primer modelo en el que colocas el título aquí en la parte superior y tienes aquí un subtítulo para este grupo, el segundo subtítulo, el tercer subtítulo y la fuente de donde sacaste la información, que la vamos a tener aquí, que esta es la fuente, la voy a escribir acá, y los créditos que van a ser tu nombre y apellido porque eres tú la persona que está elaborando y creando la infografía. Tienes aquí otro ejemplo, otro modelo. Tienes el título, aquí la fuente y el crédito. Puedes utilizar aquí una imagen central, un subtítulo e ir trabajando texto e imagen, texto, imagen, texto e imagen. ¿Quién va a elegir cómo trabajar? Eres tú. ¿De acuerdo? A los subtemas que vas a desarrollar. Y tenemos en esta parte los indicadores de evaluación. Revisa por favor estos indicadores a la vez que vas realizando el trabajo correspondiente para el día de hoy. Aquí puedes marcar con una X si lo has hecho bien, ¿no? Si está regular o si no presenta, si no lo has colocado. Ahora, si no lo has colocado, ¿se va a quedar así tu trabajo? No. Tú tienes que hacer la corrección justamente para poder ir mejorando tu trabajo y haciéndolo buscando, como hemos dicho, la excelencia al elaborar tu trabajo. Entonces, ya sabes lo que tienes que hacer el día de hoy. Te deseo éxitos, sé que lo vas a hacer bien y nos ponemos a trabajar, mis estimados estudiantes, manos a la obra.